Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico y estén listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar uno de esos secretos que todos, absolutamente todos, estábamos esperando conocer. Sí, hablo de esa relación que paralizó a millones y que siempre estuvo envuelta en un halo de misterio, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo mejor de todo, vamos a hacerlo de la mano de alguien que conoce el mundo del espectáculo turco como la palma de su mano, Erol Köse. Prepárense porque lo que vamos a descubrir es totalmente inesperado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. Siempre hemos visto a Can Yaman y Demet Özdemir como la pareja perfecta, la personificación del éxito y del romance que nacía en las pantallas para conquistar el mundo. Desde Erkenci-Kuş su química era palpable, magnética, y todos nos preguntábamos, ¿es real? ¿Hay algo más allá de la ficción? Y la verdad es que hasta ahora las respuestas habían sido esquivas, llenas de especulaciones y rumores que a veces parecían más fantasía que realidad. Pero hoy vamos a poner fin a esa incertidumbre. Vamos a viajar en el tiempo porque el inicio de su relación, según las revelaciones de Erol Köse, fue mucho más, digamos, terrenal de lo que podríamos haber imaginado. Seamos sinceros, todos fantaseábamos con un encuentro mágico, un flechazo instantáneo en un set de filmación bañado por la luz del sol. Pero Erol Köse nos trae una perspectiva diferente, una que nos hace ver que, detrás de las cámaras, las cosas a menudo funcionan de una manera mucho más humana, e incluso pragmática. Erol Köse, conocido por ser una especie de sabueso del espectáculo turco, alguien que tiene oídos en todos los rincones y una memoria prodigiosa para los detalles, ha compartido recientemente información que arroja una luz completamente nueva sobre el comienzo de Can y Demet. Y lo que revela es que su relación no nació de un amor a primera vista, o al menos, no de la manera que muchos de nosotros creíamos. Según Köse, el inicio fue más bien un proceso, una especie de proyecto. Sí, han oído bien. Un proyecto. Imaginen esto, dos actores jóvenes, en la cúspide de su fama gracias a una serie que los catapultó a la estratosfera internacional. El éxito es masivo, las fans enloquecen, y la presión mediática es inmensa. En este contexto, Köse sugiere que la decisión de hacer pública una relación, o incluso de comenzar una, podría haber sido, en parte, una estrategia. Piensen en ello. Cuando una pareja de actores tiene una química tan explosiva en pantalla, es natural que el público quiera que esa conexión trascienda la ficción. Las redes sociales, los medios, todos están pendientes de cada movimiento. Y en ese torbellino, Erol Köse nos insinúa que hubo una conversación, una especie de entendimiento mutuo, sobre cómo podían capitalizar esa química, cómo podían mantener vivo el sueño para sus seguidores. No estoy diciendo que no hubiera sentimientos involucrados en absoluto. Pero la chispa inicial, la que prendió la mecha de su relación, según esta versión, fue más una decisión consciente que un arrebato de pasión inesperado. Köse cuenta que en aquel entonces, Can Yaman estaba en un momento crucial de su carrera. Acababa de terminar de grabar Erkenci-Kuş y el mundo entero lo esperaba con los brazos abiertos. Demet Özdemir, por su parte, también estaba consolidando su estatus como una de las actrices más prometedoras. Y juntos eran la pareja de moda, la que todos querían ver junta. Erol Köse sugiere que ante este panorama, hubo un momento en el que ambos, o quizás sus equipos, vieron el potencial de llevar esa conexión a un nivel más personal, o al menos, a aparentarlo de una manera convincente. La idea era, según esta interpretación, mantener la efervescencia del fandom, seguir alimentando la magia que habían creado en Erkenci-Kuş. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Köse no habla de un amor forzado, para nada. Más bien, habla de una oportunidad, de un escenario en el que dos personas talentosas y atractivas, que ya compartían una conexión especial, decidieron explorar esa conexión en el ámbito personal, sabiendo perfectamente el impacto que tendría en su carrera y en la percepción del público. Es como si hubieran dicho, tenemos esta química increíble, el público la ama, ¿por qué no ver qué pasa si la llevamos un poco más allá? Y por supuesto, el éxito mediático que acompañó cada paso de su relación demuestra que esa estrategia, si es que lo fue, funcionó a la perfección. Pero no nos equivoquemos, no minimicemos la complejidad de las relaciones humanas, y menos aún cuando están bajo el escrutinio de millones. Erol Köse.
Nos da a entender que aunque el inicio pudiera tener tintes estratégicos, la conexión entre Khan y Demet era genuina y profunda. Lo que él revela es que quizás no fue un uy, me he enamorado perdidamente a primera vista, sino más bien un tenemos algo especial, vamos a cuidarlo, a nutrirlo, y a ver hasta dónde nos lleva. Y eso, amigos míos, es una forma de empezar una relación tan válida como cualquier otra. A veces el amor no es solo un relámpago que te golpea sin previo aviso, sino también una planta que se cultiva con cuidado, con intención, y con la esperanza de que florezca. Lo fascinante de la perspectiva de Erol Kose es que nos despoja de esa imagen idealizada y nos presenta una versión más realista, más cercana a la complejidad del mundo del espectáculo. Nos hace pensar en las decisiones que toman los famosos, en cómo equilibran su vida personal con las exigencias de sus carreras. Y en el caso de Can Yaman y de Demet Özdemir, parece que lograron en su momento crear una sinergia perfecta entre su vida privada y su proyección pública. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Las declaraciones de Erol Kose, aunque reveladoras, son interpretaciones basadas en su conocimiento del entorno. Las verdaderas motivaciones y sentimientos de Can Yaman y de Demet Özdemir solo ellos los conocen. Sin embargo, lo que Kose nos ofrece es un ángulo de análisis fascinante, una forma de entender por qué su relación tuvo tanto impacto y por qué quizás su inicio no fue tan espontáneo como muchos imaginábamos. Nos invita a reflexionar sobre cómo las percepciones públicas se construyen y cómo, a veces, la realidad es mucho más matizada de lo que vemos en la superficie. Piensen en la presión que debieron sentir. De repente son la pareja más codiciada del momento. Cada foto juntos, cada aparición pública, es analizada hasta el último detalle. Si su relación fue en parte una decisión consciente para mantener esa chispa, eso habla mucho de su profesionalismo y de su comprensión de la industria. Y al mismo tiempo, si esa decisión evolucionó hacia un amor verdadero y profundo, eso habla de la fuerza de su conexión. La línea entre la estrategia y el sentimiento a veces puede ser muy delgada, y en el mundo de las celebridades, esa línea se difumina aún más. La historia que nos cuenta Erol Kose no es un cuento de hadas clásico, donde el príncipe y la princesa se enamoran al instante y viven felices para siempre. Es una historia más moderna, más compleja, donde las decisiones se toman con cabeza fría, pero donde los sentimientos, al final, tienen la última palabra. Nos enseña que incluso las relaciones más mediáticas pueden tener unos cimientos que van más allá del mero capricho o la atracción instantánea. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros como fans? Pues creo que nos permite apreciar aún más la trayectoria de Can Yaman y de Demet Özdemir. Nos da una nueva capa de entendimiento sobre su relación, sobre cómo navegaron las aguas, a veces turbulentas, del estrellato. Y nos recuerda que detrás de las cámaras hay personas tomando decisiones, intentando equilibrar sus vidas y sus carreras, y buscando la felicidad en medio de un mundo que no deja de observarlos. La revelación de Erol Kose nos invita a mirar con otros ojos las imágenes, las entrevistas, los momentos que compartieron. Quizás al principio hubo una estrategia, una forma de mantener vivo el sueño. Pero lo que es innegable es que la conexión entre ellos existió, fue poderosa y marcó un antes y un después en sus carreras y en la memoria de sus fans. Y si esa estrategia evolucionó hacia un amor genuino, pues entonces tenemos una historia aún más fascinante para contar. Así que en resumen, mis queridos espectadores, lo que Erol Kose nos revela es que el inicio de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue quizás un flechazo impulsivo, sino más bien un proceso, una oportunidad que decidieron explorar juntos, conscientes del impacto mediático que tendría. Fue una estrategia, dice Kose, pero una estrategia que para muchos evolucionó y se convirtió en algo mucho más profundo. Una historia de cómo el mundo del espectáculo puede influir en las relaciones personales, y cómo, a veces, las decisiones racionales pueden dar paso a sentimientos genuinos y poderosos. Y hasta aquí llegamos con este fascinante relato. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en los secretos del inicio de una de las parejas más comentadas del panorama internacional. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas revelaciones. ¿Les sorprende esta versión? ¿Creen que hubo más estrategia que sentimiento al principio? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no duden en regalarme un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y
Conocidos a quienes les guste el mundo del espectáculo turco, así podremos seguir creciendo juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos apoyan enormemente para seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos.